Después de años sin contacto, mi familia me llamó cuando mi papá se enfermó. Pensé que era una oportunidad para reconectar, hasta que su último deseo reveló que solo querían usarme. ¡Qué decepción de reencuentro conmovedor! Yo, hombre, 31 años, debía haberlo visto venir desde el principio. Al crecer, todo giraba en torno a mi hermana gemela, Regina. Mujer, 31 años. Ella era como el centro de gravedad en la casa y el resto de nosotros éramos solo ruido de fondo. No me maltrataban de formas evidentes, simplemente era invisible. No importaba lo que hiciera, calificaciones, premios, mi simple presencia. Nada de eso contaba. Si Regina estornudaba, toda la casa se paralizaba. Si yo me rompía un hueso, era una molestia. No importaba lo que hiciera, yo era el ruido de fondo. Sacaba puros 10 en los exámenes, ganaba competencias de atletismo, conseguía trofeos por cosas que ella ni siquiera podía pronunciar, y aún así no era suficiente. Pero Regina. Ella llegaba a casa con un dibujo en crayón de un garabato y mis papás actuaban como si hubiera pintado la Capilla Sistina. Oh, wow. Regina, eres tan creativa, mi amor. Colgaban esa basura en el refrigerador como si estuviera a punto de ser subastada en Morton. Mientras tanto, yo estaba por acá resolviendo álgebra 2 años adelantado y me decían que no fuera presumido. Mis papás me trataban como a ese personaje no Yagebel, NPC, con el que la gente siempre se salta los diálogos en Skyrim o Dark Souls. No solo tenían preferencia, eran descaradamente indiferentes a cualquier cosa que yo hiciera. Cuando entré a una de las mejores escuelas de negocios, apenas reaccionaron. Recuerdo darles la noticia y mi papá literalmente solo gruñó. Ni siquiera apartó la vista de la televisión. Mi mamá dijo algo como, bueno, qué bien. Es lo que se supone que debes hacer. Nada de estamos orgullosos de ti. 0 cenas de celebración, solo una expectativa casual de que debía seguir sobresaliendo en silencio, mientras a Regina le hacían un desfile por despertarse antes del mediodía. Regina ni siquiera se esforzaba. Cielos, era floja, malcriada y tan malditamente arrogante al respecto. Se la pasaba caminando por ahí actuando como si fuera la reencarnación de Picasso, aunque su arte parecía un estornudo en papel. Sin dirección, sin ambición. Dijo que se iba a tomar un año sabático después de la prepa para descubrirse a sí misma. Eso se convirtió en 3 años de no hacer absolutamente nada más que ir de compras y tratar la casa de mis papás como un hotel. Y a ellos les parecía bien. Ella bajaba a las 2 de la tarde en pijama y mi mamá todavía le preguntaba si quería sus huevos tibios o revueltos. O sea, ¿qué onda? Mientras tanto, yo me estaba partiendo el lomo con trabajos de medio tiempo y tareas solo para mantenerme a flote en la universidad. Necesitaba ayuda para cubrir la colegiatura. No una beca completa ni nada, solo un empujoncito. Y me salieron con la clásica, ya eres un adulto. Tienes que aprender a ser responsable. Ojo, le seguían comprando a Regina iPads nuevos cada año y pagándole clases de cerámica a las que ni siquiera asistía. Pero el creído era yo por pedir ayuda con la colegiatura. Así que dejé de esperar cualquier cosa de ellos. No llamaba, no mandaba mensajes. Iba a casa en días festivos y solo seguía la corriente. No me preguntaban sobre mi vida y yo tampoco se las contaba. Simplemente era más fácil así. Aprendí rápido que, mientras menos dijera, menos me decepcionaría. Pero aún así, pensé que tal vez, solo tal vez, cuando llegara la graduación, se aparecerían al menos ese único día. Les envié invitaciones con meses de anticipación, los llamé, incluso les di seguimiento con correos. 0 respuestas. Me dije a mí mismo que estaban ocupados, que tal vez planeaban algo. Que a lo mejor me sorprenderían. Y, justo como probablemente estás pensando, no lo hicieron. Llegó el día de la graduación. Parecía un idiota buscando caras conocidas entre la multitud. Todos tenían a sus familias saludándolos, tomándoles fotos, echando porras como locos. ¿Y yo? Yo caminé por ese escenario solo. Los asientos que les guardé estaban vacíos. Como si mi nacimiento hubiera sido una especie de accidente con el que simplemente tenían que vivir. Me enteré después de la ceremonia, por un primo, que no fueron porque era el primer día de clases de arte de Regina.
Sí. Una escuela patito local. Ni siquiera era un campus real, solo un edificio anexo junto a un local de donas. Pero al parecer estaba nerviosa, así que no podían dejarla sola. A mis 21 años, ahí fue cuando me cayó el 20. No tenía nada que ver con nervios o con horarios. Solo eran ellos siendo ellos. Nunca me vieron. No realmente. Yo solo era el que seguía adelante para que no tuvieran que preocuparse. Pero Regina. Ella era su pequeño proyecto, su precioso desastre que siempre necesitaba ser arreglado. Así que caminé de regreso a mi departamento después de la graduación, me quité la toga y el birrete, me senté en el suelo y simplemente me quedé mirando la pared un rato. No estaba triste, ni enojado, simplemente estaba harto. Como si algo se hubiera apagado por dentro. Bloqueé sus números, los borré de todos lados, incluso quité la única foto enmarcada que tenía con ellos en el pasillo. Ya era hora. No necesitaba gente que ni siquiera se molestaba en presentarse. No iba a seguir fingiendo que les importaba. En todo caso, no tenerlos cerca tenía más sentido que seguir arrastrando esta falsa idea de familia. En cuanto a Regina, también la bloqueé. De todas formas, no mandaba mensajes ni llamaba a menos que necesitara algo. Y ni de chiste iba a dejar que me pidiera favores ahora que de verdad estaba construyendo mi vida. Que se quedara con su tercer negocio fracasado de libretas de dibujo o lo que sea que fingiera hacer. Ese fue el punto final para mí. El capítulo estaba cerrado y no me sentí culpable, ni un poquito. Una vez que corté lazos con ellos, no perdí el tiempo sentado en la oscuridad escuchando listas de reproducción tristes ni ninguna de esas jaladas dramáticas. Tenía cuentas que pagar. Tenía préstamos estudiantiles gritándome como si intentaran recolectar mi alma, y cero red de seguridad mágica de padres amorosos que se esfumaron en cuanto tuvieron que estar presentes. Lo primero que hice fue conseguir un trabajo. Desarrollador junior en una empresita de tecnología que apenas sobrevivía. Un compa de un bootcamp me acomodó en el lugar. Código viejo, falta de documentación, la mitad del equipo usaba Git como si fuera Dropbox. Pero pagaba. No era glamoroso, pero sabía que si me aferraba y trabajaba más duro que los demás, llegaría a algún lado. Mantuve la cabeza gacha y mis audífonos puestos. Pasé noches enteras subiendo correcciones que nadie pedía, revisando registros de fallas hasta que me sangraban los ojos y creando herramientas solo para facilitar mi propio trabajo. Me convertí en el tipo que resuelve las cosas, lo que en los equipos de desarrollo es básicamente como tener el guantelete del infinito. Un año después, subí de nivel y entré a una firma mediana de ciberseguridad. Paga real, equipo real, finalmente, proyectos reales a los que podía hincarles el diente. Me enfoqué en sistemas backend e integraciones seguras que la mayoría de los desarrolladores evitaban. Me gustaba. Tranquilo, estructurado y realmente útil. Me mudé de ese desastre de departamento compartido. Conseguí mi propio lugar. Una recámara, limpio, con un wifi potente, sin roomies raros caminando a medio vestir y hablándole a sus portafolios de criptomonedas. Armé un equipo completo de desarrollo, 2 monitores, escritorio de pie, de todo. Mi espacio finalmente se sentía mío. Y en algún punto del camino, comencé a meterme en la tecnología sustentable, especialmente en el área de productos veganos. No soy vegano, ni de chiste. Pero estaba obsesionado con los datos, el producto, la demanda, el comportamiento del consumidor, el pronóstico de tendencias. Había verdadero potencial ahí. Así que empecé a programar herramientas personales para analizar esos mercados. Pasaba los fines de semana rastreando patrones de e-commerce, desarrollando una aplicación sencilla para detectar vacíos en las cadenas de suministro y en las categorías de productos. Eventualmente, me di cuenta de que podía tomar esta idea y construir algo real, no un hobby, una empresa. Invité a un par de amigos. Uno era un crack en marketing. El otro era un excompañero de trabajo que quería invertir. Llegamos a un acuerdo, yo prepararía todo tras bambalinas y, una vez que tuviera una versión beta sólida y 2 inversionistas amarrados, dejaría mi trabajo y le metería con todo. Estaba casi ahí. El producto tenía sentido. Los números eran sólidos. Tenía ahorros para mantenerme, se acabaron las noches de insomnio por la renta y sin ataduras de ningún tipo.
La única vez que pensaba en mi familia era cuando la gente me preguntaba por las fiestas navideñas. Yo solo decía, sí, yo no soy de cosas familiares. Y seguía adelante. Sin embargo, de vez en cuando me llegaban rumores, por lo general a través de antiguos compañeros de clase o conocidos en común, de que Regina seguía tropezando por la vida como un celular cayéndose al piso. Al parecer, intentó empezar un negocio de comisiones de arte, la quemaron en redes sociales por calcar el trabajo de alguien más, e hizo un coraje y lo botó todo. Lo último que supe fue que tenía un canal de YouTube con 3 vídeos y 20 vistas, en uno de los cuales explicaba por qué el capitalismo era la razón por la que no podía mantener un empleo. Era vergonzoso, honestamente, daba pena ajena a nivel extremo. Y lo admito, enterarme de eso no me puso triste. Solo confirmó todo lo que ya sabía. A algunas personas les entregan todo en bandeja de plata y aún así encuentran la forma de echarlo a perder. Otros no reciben nada y construyen su propia mesa. Yo sabía de qué lado estaba. Finalmente estaba viviendo bajo mis propios términos. Sin culpa, sin fingir, solo yo construyendo algo que era realmente mío. Hasta que llegó ese mensaje. 10 años de silencio. Ni una palabra, ni siquiera un error de dedo. Y de repente, como si no fuera la gran cosa, tu papá tiene cáncer y no le está yendo bien. Deberías regresar a casa. Eso fue todo. Sin un ¿cómo estás? Sin disculpas. Solo un aviso casual, como si me hubiera ido de vacaciones en lugar de haber sido borrado de sus vidas por completo. Aún así, fui, y entrar a ese hospital después de 10 años se sintió como viajar en el tiempo a un mal recuerdo. El mismo pueblo, las mismas caras, pero todo se sentía más pequeño, más frío, como si el mundo hubiera seguido su curso sin limpiar el desastre que dejó atrás. Yo no estaba ahí para llorar por nadie. No estaba ahí para mendigar abrazos ni para reconectar. Fui porque dijeron que mi papá se estaba muriendo. Y no soy el tipo de hombre que ignora eso, sin importar lo desordenado que sea el pasado. No puedes elegir a tus padres, pero sí puedes elegir qué tipo de hombre quieres ser. Solo quería mirarlo a los ojos una última vez, bajo mis propios términos. En el segundo en que salí del elevador, la vi, mi mamá. Se puso de pie como si no pudiera creer que yo fuera real. Con las manos extendidas, como si estuviera debatiendo si abrazarme o darme una cachetada. Dios mío, suspiró. ¿De verdad viniste? No dije nada, solo me quedé ahí observándola. Extendió los brazos y me dio un abrazo antes de que pudiera reaccionar. Me quedé inmóvil. Olía al mismo detergente floral que usaba cuando éramos niños, lo cual, curiosamente, fue la única cosa familiar que no me molestó. Has crecido muchísimo, dijo, retrocediendo con una sonrisa forzada. Te has puesto fuerte. Seguramente estás comiendo bien, ¿eh? Asentí levemente, solo tratando de ser educado. Pero entonces, apenas 2 segundos después, me soltó la bomba. Sin preámbulos, sin tacto. ¿Sabes?, dijo dulcemente. Regina ha estado pasando por una mala racha, y con todo lo que está pasando, las cuentas del hospital de tu padre, las reparaciones de la casa, todo esto. Ha sido abrumador. Si tan solo pudieras ayudar un poco, estaríamos muy agradecidos. Parpadeé. Solo me quedé mirándola. Esa es la primera cosa que me pides, le dije. Nada de, ¿cómo estás? Nada de, debe haber sido difícil hacer todo solo durante 10 años. Solo directo a pedir dinero. La sonrisa falsa se le borró del rostro. Bueno, nosotros te criamos, me espetó, alzando la voz rápidamente. Actúas como si fueras un huérfano. Viviste bajo nuestro techo, comiste nuestra comida, y ahora que necesitamos ayuda, de repente no nos debes nada. Mantuve un tono tranquilo, más frío de lo que creí que podría lograr. Me criaron como quien tiene una llanta de refacción en la cajuela, solo me miraban cuando la dorada no funcionaba. Ella resopló y se cruzó de brazos, como si yo estuviera siendo dramático. Pero no cedí. Ayudaré con las cuentas médicas, le dije sin titubear. Eso es todo. No voy a pagar por la última crisis de Regina o por cualquier sueño que haya abandonado este mes. Es tu hermana, siseó. Es tu responsabilidad.
Tiene 31 años y la siguen tratando como si estuviera en el kinder. Ese no es mi problema. Su rostro era una mezcla entre ofendida y atónita, como si nunca le hubiera pasado por la cabeza que yo pudiera decirle que no. «¿Te crees mejor que nosotros ahora?», murmuró, «solo porque ganas algo de dinero programando». «No», le respondí, «sé que soy mejor que el tipo que todos ustedes creían que era. El que ignoraban. Al que dejaron atrás sin pensarlo 2 veces». Eso la hizo callar por un segundo. Parecía que quería discutir más, pero se quedó sin parque. Probablemente esperaba que apareciera destrozado, desesperado o quizá hasta arrepentido. En su lugar, se topó con alguien que no se inmutó cuando le levantó la voz y a quien le valía madres el viaje de culpa que ella tenía preparado. Pasé junto a ella y abrí la puerta de la habitación de hospital de mi papá. Y ahí estaba, el hombre que alguna vez no se molestó en devolverme una llamada por mi graduación, ahora apenas capaz de levantar la cabeza. Tubos, cables, máquinas. Parecía más máquina que hombre en ese momento. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. Hice una pausa por un segundo. Fue la primera vez que lo vi lucir humano. No enojado, no distante, solo desgastado. Sus ojos se encontraron con los míos. Parpadeó como si no estuviera seguro de que yo fuera real. «¿Viniste?», susurró. «Sí», le dije. Intentó sentarse un poco, pero no tenía las fuerzas. Me moví hacia la silla cerca de la ventana. El aire era pesado, estéril. Todo en esa habitación se sentía como una sala de espera para la muerte. Me senté lentamente, manteniendo la espalda recta. No me incliné hacia él, no le ofrecí mi mano. Solo lo observé. «Te ves sano», dijo con voz ronca. «Lo estoy». Asintió débilmente, como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. Luego nos quedamos sentados un rato. Un silencio que no era del tipo cómodo, sino uno cargado, lento, ardiente, en el que ninguno de los dos sabía cómo empezar o sobre qué fingir que nos importaba. Eché un vistazo hacia la esquina de la habitación. Regina estaba ahí, acurrucada en una silla, fingiendo ver su celular. Tenía las uñas recién hechas. Su ropa era nueva y limpia. Seguía luciendo como alguien que no se había ganado ni una sola de las cosas que tenía. No me miró ni una sola vez. Mi papá se aclaró la garganta. «Sé que ha pasado mucho tiempo». «Así es». Otra pausa. El monitor pitaba rítmicamente. Ese era el único compás constante en la habitación. «Me equivoqué», dijo finalmente, «en muchas cosas». No dije nada. Solo dejé que lo soltara. «No fui justo contigo, con nada de eso». Seguí en silencio. «Quería arreglarlo, incluso si ya es demasiado tarde», agregó. Lo miré directamente a los ojos. Por primera vez en la vida, no me devolvió la mirada con juicio, aburrimiento o decepción. Solo tenía una mirada cansada, como si finalmente viera la versión de mí que tuve que construir sin él. «¿Quieres arreglarlo ahora?», le dije. No fue una pregunta, solo una afirmación. Asintió lentamente. Sus párpados se le cerraban un poco. Parecía que hablar le quitaba todas sus energías. «Quiero paz en la familia antes de irme», murmuró. Esa sí me caló. No de una forma suave y emocional, sino más bien como una mentada. Miré por la ventana. Dejé que las palabras flotaran en el aire. «Tal vez después», le dije. «Deberías descansar». Porque si iba a tener esa plática, no iba a ser apresurada y no sería bajo sus términos. Me llamaron como si yo fuera un cabo suelto. Que se olvidaron de atar. Pero yo no estaba ahí para atar nada. Estaba ahí para comprobar por mí mismo que ya no los necesitaba. Y me quedó clarísimo. Regresé al día siguiente, no porque extrañara a nadie, ni porque quisiera arreglar las cosas. Solo quería ver qué tan profundo llegaba este hoyo. La vibra del día anterior se sentía demasiado prefabricada. Había convivido con estas personas el tiempo suficiente para saber cuándo estaban montando un teatrito. No me llamaron después de 10 años solo por abrazos y sonrisas tristes. Había algo más. Y hoy descubriría qué era.
Regina no estaba ahí. Gracias a Dios, solo mis papás. Mi mamá estaba sentada junto a la cama del hospital fingiendo hojear una revista, y mi papá se veía peor que el día anterior. Su rostro tenía ese aspecto gris y ceroso que solo ves en personas que han estado muriendo lentamente por un buen tiempo. Sus ojos me siguieron cuando entré, como comprobando si realmente había vuelto a aparecer o si solo era una alucinación por la morfina. No dije mucho, solo asentí y me senté en la silla junto a la ventana. El aire en la habitación estaba pesado, con esa quietud pegajosa y medicada que te hace sentir comezón en la piel. Podías escuchar cada pitido, cada suave siseo del oxígeno, cada crujido del papel como si lo reprodujeran en bocinas. Hubo unos minutos de plática inútil. Mi mamá me preguntó si ya había comido. Le dije, sí. Mi papá dijo que estaba cansado, pero mejor que el día anterior. Puro relleno. Nadie en esa habitación se creía una sola palabra. Entonces, el ambiente cambió. Mi mamá empezó de nuevo, con voz suave, calculada, como si estuviera presentando un caso de caridad ante una junta directiva. Regina ha estado pasando por una mala racha, dijo, cruzando las manos sobre el regazo como si estuviera en un talk show. De verdad le está echando ganas, pero no la ha tenido fácil. El mundo no es muy amable con la gente como ella. La gente como ella. ¡Qué descaro! No dije nada. Solo la dejé hablar. Me explicó que Regina tenía ideas, grandes ideas, que quería empezar algo creativo, un negocio, quizá algo pequeño pero apasionado, auténtico a quien ella es. Esa fue la frase que usó. Casi me hace poner los ojos en blanco. Luego vino el trancazo. Querían que la ayudara, y no solo económicamente. No, querían que fuera su mentor, que la integrara, que le diera orientación, estructura, tal vez incluso un puesto en la empresa que yo estaba construyendo. Me quedé sentado, completamente quieto. No estaba sorprendido ni enojado, solo veía la misma película predecible que había visto toda mi vida. Lo disfrazaron como si se tratara de la familia, como si fuera mi deber como su hermano, como si mi éxito hubiera creado una especie de deuda moral que ahora esperaban que yo pagara por completo. Y luego vino el verdadero martillazo. Mi papá volteó hacia mí, con los ojos un poco nublados, y me dijo, no voy a estar por aquí mucho tiempo más. Tú lo sabes. Y antes de irme, necesito saber que tu madre y tu hermana van a estar bien. Lo dijo como si fuera algo razonable, como si yo fuera el egoísta si no asentía y estaba de acuerdo en ese preciso momento. Luego le metió toda la fuerza a la culpa. ¿En serio vas a dejar a tu madre y a tu hermana en la calle después de todo lo que hicimos por ti? Me tomó un segundo procesar lo sinvergüenza que fue eso. Este era el mismo hombre que justo el día anterior me había mirado a los ojos y había admitido que no había sido justo. Había dicho que sabía que la forma en que me trataron al crecer no había sido la correcta. Dijo que estaba arrepentido. Y ahora, de pronto, nada de eso importaba. De repente yo era el malo de la historia otra vez si no me anotaba para ser la solución a un problema que yo no causé. El pasado se borraba de un plumazo porque ahora él tenía un último deseo. Y aparentemente, eso le daba un cheque en blanco para reescribir todo. Era casi gracioso. No del tipo de risa. Sino del tipo que te hace quedarte viendo a la pared por un segundo, pensando, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Porque no las iba a dejar en la calle. Pero también no le iba a regalar a Regina un trabajo que no se había ganado, ni dejaría que mi mamá me manipulara con culpa para financiar otra de sus regadas, solo porque nunca aprendió a decirle que no a su niña de oro. Intentaron darle el giro de que esto era unidad, de que sería poético. Los gemelos por fin trabajando juntos, como si fuéramos una comedia de televisión esperando un reboot. Pero yo no nací ayer. Esto no se trataba de unión familiar. Se trataba de alivio. Necesitaban que alguien les quitara la presión de encima, que absorbiera el desastre y cargara con él para que ellos pudieran lavarse las manos y decir, ya ven, todo se arregló. Todo se solucionó. Mi mamá se quedó callada después de eso, observándome, esperando. Esperaba una gran reacción emocional, quizá lágrimas o un suspiro dramático seguido de un, tienen razón, yo me haré cargo de ellas. Pero lo único que obtuvo fue silencio. Me puse de pie. Como dije,
Ayudaré con las cuentas del hospital, le repetí. Solo cosas médicas, nada más. Mi mamá se estremeció ligeramente. Mi papá me miró decepcionado, como si acabara de reprobar alguna prueba moral. 0 gritos, 0 teatro, solo 2 personas dándose cuenta de que su chantaje emocional no había pegado. Ella necesita apoyo, murmuró mi mamá después de un momento, sin siquiera mirarme ya. Ha tenido apoyo toda su vida, dije. ¿De ti? ¿De él? Simplemente nunca aprendió a valerse por sí misma. Ninguno de los dos respondió a eso. Las máquinas seguían pitando de fondo. Mi papá giró la cabeza hacia un lado y cerró los ojos, como si de repente estuviera demasiado cansado para discutir. Mi mamá solo se quedó mirando sus manos. Caminé hacia la puerta, me detuve y volteé hacia atrás una vez más. No para cerrar el ciclo, solo para recordarme a mí mismo cómo se veía esa imagen. La habitación, la gente, las viejas mentiras siendo recicladas en mentiras nuevas. No azoté la puerta, no armé un escándalo. Solo me fui. Y en ese momento, ya no era su hijo. Era su plan de respaldo. Al cruzar la puerta, supe que ella venía en camino. Desde el instante en que dejé esa habitación el día anterior, lo pude sentir. Ese silencio no era derrota. Era cálculo. La carta de la culpa no pegó. Así que ahora era el momento de enviar a la cerradora, la favorita, la intocable, Regina. No esperaba que fuera sutil. Y no me equivoqué. Me interceptó justo afuera de la cafetería del hospital. Me había alejado unos 5 minutos para tomar un poco de aire y un café, y ahí estaba ella, recargada contra la pared como si estuviera a punto de darme un consejo que me cambiaría la vida. Maquillaje fresco, suéter nuevo, sosteniendo su teléfono como si estuviera a mitad de cerrar un trato millonario. Ayer ni siquiera me levantó la mirada cuando pasé junto a ella. Pero hoy, de pronto, era todo sonrisas. Hola, extraño, dijo, como si fuéramos los mejores amigos que habían perdido contacto por unas semanas. No dije nada, solo esperé. Se lanzó directo, sin dudar. Sin rodeos, sin fingir. Estoy súper emocionada con la idea del negocio, me dijo. Mi mamá me contó que has estado trabajando en algo del rollo vegano. Súper cool. La verdad, he estado pensando en algunas ideas, como lo del branding, cosas de estética. Tengo un moodboard si quieres verlo. ¿Un moodboard? Jesucristo. Siguió hablando, claramente ensayada. Dijo que ya había publicado en sus redes sociales sobre comenzar un nuevo capítulo. Insinuó que había estado en pláticas para algunas colaboraciones. No sé con quién estaba hablando, pero conmigo no era. Al parecer, ella creía que todo este asunto ya era un trato hecho. Estaba vendiéndose como si ya la hubieran contratado y solo le faltara afinar los detalles de su lugar de estacionamiento. Lo que lo hizo peor fue la forma en la que me habló, dándome el avión, como si yo fuera el tipo de sistemas que podía encargarse de las cosas aburridas mientras ella aportaba la visión. Decía cosas como, tú siempre has sido práctico, pero yo puedo aportar la profundidad emocional, y esta podría ser nuestra oportunidad de finalmente ser iguales, ya sabes, estar al mismo nivel. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino por lo profundamente que se creía sus propias tonterías. La dejé hablar un rato. Quería escuchar todo. Cada alucinación, cada pequeño detalle de esta fantasía en la que entraba pavoneándose a un negocio que no construyó para llevarse la mitad del crédito solo porque compartía mi ADN. Incluso sugirió la idea de una fiesta de lanzamiento, dijo que ella podría encargarse del lado creativo, de las cosas tipo la cara de la marca, que yo no tenía que preocuparme por los roles públicos porque, y cito, de todas formas esa no es realmente tu fortaleza. Ahí fue cuando la interrumpí. ¿Ya terminaste?, le pregunté. Parpadeó, sorprendida, como si hubiera interrumpido algo sagrado. Di un trago lento a mi café y luego la miré fijamente a los ojos. No eres parte de mi empresa, Regina. La sonrisa se le borró. Espera, ¿qué? ¿Me escuchaste? No estás involucrada. Este no es un proyecto familiar. ¿Nunca lo fue? Me miró como si le hubiera dado una cachetada. Creo que no estás entendiendo, me dijo,
cambiando rápido de tono. Esto no se trata solo de mí. Se trata de mi papá, de lo que él quería. Ni siquiera parpadeé. Lo que quiere mi papá es que alguien limpie el desastre en el que dejó que te convirtieras, le solté. Y yo no me estoy ofreciendo de voluntario. Apretó la mandíbula. La dulzura se le esfumó. Esa voz falsa y suave con la que llegó se le cayó como una máscara. Así que eso es todo, me espetó. Solo nos vas a dejar colgadas después de todo. Todo, repetí. ¿Como faltar a mi graduación porque tenías una clase de arte? Como que me dijeran que era egoísta por pedir ayuda con la colegiatura mientras tú te la pasabas jugando con pasatiempos durante una década. Ella bufó. Dios, todavía sigues resentido por eso. Necesitas terapia. Me incliné un poco, con voz tranquila. No, lo que necesito es distancia, y ya la tengo. Ahora solo estoy poniendo el límite. ¿Te crees mejor que nosotros? Ahora sé que no soy peor. Dio un paso atrás, con los brazos cruzados, furiosa. No tienes corazón, dijo. Crees que solo porque ahora tienes dinero puedes tratar a todo el mundo como basura. Creo que porque construí mi vida desde cero, sin ninguno de ustedes, puedo decidir con quién la comparto. Y no es con ustedes. No respondió a eso, solo se quedó parada ahí, entrecerrando los ojos como si intentara perforarme con la mirada. Pasé junto a ella sin decir una palabra más. La escuché murmurar algo detrás de mí. Probablemente otro insulto. Quizá una advertencia. Me valió madres. Ella no creía que me estaba pidiendo un favor, creía que estaba cobrando un derecho de nacimiento. Y la cara que puso cuando se dio cuenta de que yo no le estaba comprando el teatrito. Valió cada año de silencio. Unos días después, el silencio se volvió permanente. Mi padre murió a las 2:17 de la madrugada de un jueves. Lo sé porque el hospital dejó un mensaje de voz. Ni siquiera se molestaron en llamar 2 veces. Solo una enfermera que sonaba cansada diciendo que había sido pacífico. Esa es la palabra que siempre usan, pacífico. Como si eso hiciera que algo tuviera sentido. No salí corriendo. No me senté en la oscuridad abrazando fotos viejas. Me volví a dormir. Cuando llegué más tarde esa mañana, el ambiente en el pasillo se sentía raro. No pesado, como suele ser el duelo. Cero tensión, cero luto, solo movimiento, urgencia. Podía escuchar el murmullo de una conversación desde el interior de la habitación del hospital. No eran llantos, no eran susurros, solo voces hablando, discutiendo. Entré esperando encontrar silencio, quizá algunas lágrimas. En su lugar, encontré a mi mamá hojeando una carpeta. Documentos del hospital, estados de cuenta bancarios, notas garabateadas con pluma. Regina estaba sentada en la silla junto a la cama, que ahora estaba vacía, totalmente deshecha y limpia. No estaba mi papá. Solo 2 mujeres sin derramar una sola lágrima, que parecían estar a mitad de una auditoría de Hacienda. Ninguna de las 2 levantó la mirada de inmediato. Me quedé mirando la cama de hospital vacía, las sábanas dobladas, la almohada desaparecida, como si él nunca hubiera estado ahí. Finalmente, mi mamá levantó la vista. Llegas tarde, me dijo. Ya se llevaron el cuerpo hace como 2 horas. Él firmó las hojas de alta por adelantado. Regina ni siquiera se volteó. Estaba demasiado ocupada escribiendo algo en su celular. Probablemente redactando un vago post para Instagram de, hoy perdimos a un gran hombre, con un emoji llorando y un enlace a su cuenta de PayPal. Nadie me llamó, dije. Supuse que verías el mensaje de voz, respondió mi mamá. Como si esa fuera una forma aceptable de decirle a alguien que su padre había muerto. No había ni una pizca de tristeza en la habitación. Ni un solo destello de emoción, solo papeleo. Tenemos que hablar de logística, continuó mi mamá. El funeral, la casa, el seguro de vida. Me quedé ahí procesándolo. Debí haberlo sabido. Debí haberlo esperado, pero verlo. Verlas pasar de la pérdida a la logística sin siquiera detenerse a respirar, pegó diferente. Estaba pensando, dijo finalmente Regina, volteando hacia mí con un tono calmado y ensayado.
Ya que dejaste en claro que no seré parte de tu negocio, lo justo es que me den mi parte de la herencia de papá. Voy a lanzar algo por mi cuenta. Literalmente sonrió después de decirlo, como si fuera algo súper normal de decir minutos después de la muerte de tu padre. ¿Qué herencia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La casa, los ahorros, el seguro, respondió. Mi mamá y yo lo platicamos. Supusimos que a ti te gustaría encargarte del rol ejecutivo. Por supuesto. Porque yo soy el responsable, el estable, al que ignoraron por una década, pero del que de repente esperan que se ponga el traje y administre las migajas a las que creen que tienen derecho. Necesitamos tener acceso a una parte pronto, agregó mi mamá. Hay gastos funerarios que cubrir, y Regina tiene asuntos de su negocio que debe arrancar antes de que pierda el impulso. Las miré a las dos. Cero lágrimas, cero reflexión, pura estrategia. Lleva muerto 6 horas, dije. Regina se encogió de hombros. Y la vida sigue. ¿Qué quieres, que nos sentemos con velos negros a llorar en la oscuridad? No contesté. Seguía viendo fijamente la cama vacía. No porque lo extrañara, sino porque murió exactamente de la misma forma en la que vivió, escabulléndose silenciosamente mientras alguien más se encargaba del desmadre. Siguieron hablando. Presupuestos, números, qué vender, con qué quedarse. Mi mamá mencionó convertir parte de la casa en un Airbnb para mantener el flujo de dinero. Regina quería liquidar algunos bienes rápido para poder rentar un espacio de trabajo en el centro. Ya había escuchado suficiente. Saben que ya casi no le quedaba nada, ¿verdad?, dije por fin. La casa no está terminada de pagar. El seguro no va a estirar para todo, y lo que sobre se irá para el hospital. Mi mamá parpadeó. Regina frunció el ceño. Eso no puede estar bien, dijo. Dijo que tenía dinero ahorrado. ¿Tenía dinero?, la corregí. Luego fue tu aval para ese préstamo. ¿Te acuerdas? Para esa cooperativa de arte digital que abandonaste a los 3 meses. El rostro de Regina se congeló. Miró a mi mamá y luego regresó la mirada hacia mí. No fue tanto. Fue suficiente para destrozar su historial crediticio en el buró. Nunca se recuperó, y tú nunca se lo pagaste. Mi mamá apretó los labios. ¿Estás tergiversando esto? No, dije con calma. Simplemente ya me cansé de mentir al respecto. La habitación se quedó en silencio por primera vez. Di un paso adelante. Me trajeron aquí para verlo morir, para que ayudara con las cuentas del hospital. Y tal vez creyeron que podrían usar la culpa para que me hiciera cargo de todo lo demás también. Mi mamá se puso de pie. Eso no es verdad. Ah, en serio, le solté. Entonces, ¿por qué Regina ya estaba hablando de su parte de la herencia antes de que el cuerpo se enfriara? ¿Por qué están planeando conversiones inmobiliarias como si esto fuera un proyecto de remodelación en vez de un funeral? Solo estamos tratando de sobrevivir, me dijo. No somos como tú. Nosotras no tenemos opciones. Tuvieron opciones, dije. Solo tomaron las equivocadas. Una y otra vez. Regina resopló. Guau, así que este es el que eres ahora, don Fregonazo, solo porque escribes código y tomas leche de avena. ¿Te crees mejor que nosotras? No, le contesté. Creo que por fin las entiendo. Se quedó callada. Saqué un documento doblado del bolsillo de mi abrigo y lo dejé caer sobre la mesa. Eso es de mi abogado. No me voy a encargar del testamento, del dinero, ni de nada que tenga que ver con las cosas de mi papá. Ya firmé los papeles legales para asegurarme de eso. Mi mamá abrió mucho los ojos. ¿Qué hiciste qué? ¿Me escuchaste? No voy a tocar un solo centavo, y no voy a volver a sacar de apuros a ninguna de las dos. Las deudas que queden, los planes que tenían, resuélvanlos ustedes. Regina dio un paso al frente. No puedes hacer eso. Acabo de hacerlo. El silencio era tan espeso que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Caminé hacia la puerta y volteé por última vez. Hoy no perdieron a un padre, les dije. Perdieron a su red de seguridad. Llórenle a eso si quieren.
Luego salí, lento, a paso firme y sin mirar atrás ni una sola vez. 6 meses después, estaba parado en mi propia oficina. Mi oficina, con vista al horizonte del centro de la ciudad desde el piso 18. La pintura seguía fresca. El logotipo de mi empresa ni siquiera había sido grabado en la puerta de cristal todavía. Pero los servidores estaban funcionando, las preventas estaban agotadas y nuestro panel de análisis parecía una maldita gráfica de despegue espacial. Lo logramos. Lo que empezó como un bloc de notas lleno de código desordenado y unas cuantas llamadas a medianoche, se convirtió en una línea de productos completa. Suplementos ecológicos y de bienestar a base de plantas, todos rastreados a través de una aplicación de logística hecha a la medida que programé yo mismo en un diminuto departamento de una recámara mientras mi techo goteaba y mis vecinos gritaban a través de las paredes. Ahora tenía un equipo, inversionistas, respaldo legal, asociaciones amarradas con los principales proveedores. Y ni un solo centavo de eso se compartiría con mi familia. Después del funeral, cumplí mi palabra tal como dije. Pagué la cuenta en su totalidad, en silencio. Sin ceremonias, sin discursos. Y después de eso, corté el cordón por completo. Cambié mi número, actualicé mis registros, transferí lo que necesitaba y borré el resto. No les debía nada. Ni una explicación, ni otra llamada telefónica, ni una pieza de mi éxito. Pero lo curioso de quemar puentes es que, a veces, hay gente que sigue intentando arrastrarse por las cenizas. Recibí el correo un jueves por la mañana. Llegó a la bandeja de entrada de recursos humanos de la empresa, que rara vez reviso yo mismo, pero estaba tomando café y de casualidad me puse a limpiar el spam. El asunto me llamó la atención de inmediato. Consulta de vacante. Regina, su apellido. Sin carta de presentación, solo un mensaje de un solo renglón: me gustaría postularme para un rol de liderazgo creativo en su empresa. Creo que soy la persona indicada, dados nuestros valores compartidos y el legado familiar. Legado familiar. Me reí a carcajadas, solo en mi oficina. Me recargué en la silla y simplemente me quedé mirando la pantalla por unos segundos. Sin currículum adjunto, sin portafolio, ni siquiera un enlace a una maldita página de Instagram. Solo esa oración presuntuosa y alucinada. Se lo reenvié a mi encargado de RH con una simple nota: rechazar de inmediato. No interactuar. Me respondió 2 minutos después: ya lo hice. Pensé que querías verlo para reírte. Y sí. Y también lo guardé en una carpetita titulada, por si alguna vez los extraño. Resulta que ese no fue el único intento. Se corrió la voz de que mi empresa estaba atrayendo la atención. Nos habían destacado en un par de blogs de startups ecológicas. De repente, empecé a recibir mensajes de primos con los que no hablaba desde la prepa. ¿Qué onda, primo? Nomás saludando. Muy orgulloso de lo que estás construyendo. Hay que ponernos al corriente algún día. Uno de ellos incluso me invitó a una carnita asada ese fin de semana. Sin dirección, sin mencionar los últimos 10 años, solo buenas vibras. No le respondí. Mi mamá intentó contactarme a través de un contacto en común. Un amigo de la familia de nuestro pueblo dijo que ella quería volver a abrir la comunicación. Que se arrepentía de cómo se habían dado las cosas. Le dije que le deseaba lo mejor y lo dejé ahí. No estaba amargado. No estaba enojado. Simplemente había terminado con ellos. Mientras tanto, al parecer, Regina se estaba ahogando. El préstamo que sacó a nombre de nuestro papá, el que juraba que era manejable, cayó en impago. El banco ya había emitido avisos de cobranza extrajudicial. Un familiar me contó que ella había abierto un GoFundMe titulado "Sobreviviendo después del duelo", con un párrafo lleno de verdades a medias y palabras domingueras, pintándose como una artista luchadora y perdida tras la muerte de su padre y el abandono emocional de su hermano. Recaudó 1,000 pesos de una vieja amiga suya de la prepa. El comentario solo decía: espero que las cosas mejoren. Nadie más donó. Mi mamá seguía viviendo en la misma casa, pero tuvo que rentar el cuarto de servicio solo para poder pagar la luz. Lo supe porque uno de los nuevos inquilinos le mandó un correo a mi empresa preguntando si queríamos patrocinar una exposición de arte itinerante que Regina estaba organizando en La Cochera.
Declinamos la oferta. En algún punto en medio de todo esto, entre las trasnochadas de desarrollo de logística y las llamadas con inversionistas desde mi sala, conocí a alguien de muy bajo perfil. Nos cruzamos en un evento de trabajo de un amigo. Ella era muy lista, nada de pláticas superficiales falsas, hacía preguntas directas, no le importaban los títulos ni las palabras rimbombantes, solo tenía una presencia real y sin filtros. Empezamos a platicar, nada pesado, luego a vernos, y después a salir más seguido. No intentó arreglarme ni montó un espectáculo de apoyo. Simplemente aparecía. Me ayudó a armar los muebles cuando me mudé de oficina, me mandaba comida cuando me enfrascaba demasiado en el trabajo. Y me ponía un alto cuando yo actuaba como si dormir fuera opcional. Tenía su propia vida, su propio espacio, sus propias metas. Pero, de alguna forma, aún así hacía espacio para mí. No de una forma escandalosa, solo constante y confiable. No estoy apresurando las cosas. Me la estoy llevando con calma. Pero, por primera vez, lo entiendo. Lo que realmente se siente tener una familia, no de las que te echan en cara al pasado, sino solo alguien que está ahí sin que le debas nada. Cero sermones, cero ataduras, solo paz. No me sentía mal. Tampoco lo celebraba. Solo me mantenía ocupado. Algunas noches miro alrededor de mi departamento, repisas llenas, bandeja de entrada a tope, un equipo completo, el chat grupal sonando. Y me doy cuenta de que así es como se ve construir tu propio legado. No es ruidoso. No es dramático. Simplemente es tuyo. Ellos me perdieron hace mucho tiempo. Solo que no se dieron cuenta hasta que se acabó el dinero.